Es una historia tributaria porque tiene que ver con la agencia tributaria, que es eso que nos da más miedo a los españoles que cualquier otra cosa en el mundo. Cuentan que antiguamente era la Guardia Civil. Bueno, pues desde luego a mi generación lo que más miedo nos da es la agencia tributaria. Cuenta lo siguiente. La agencia tributaria gasta 1,7 millones de euros en traducir sus cartas al catalán, gallego y valenciano. Este presupuesto supone un incremento en el precio de más de 300.000 euros respecto al anterior. Hacienda lo justifica señalando que cada vez se solicitan más documentos en lenguas cooficiales. Este servicio lo garantiza el artículo 15 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Esa ley tiene nombre de ley, como veis, y al Estado le cuesta 1.745.454 euros. Fascinante lo de la contabilidad, 454 euros, como para tener un descuadre. Así lo ha comprobado Voz Populi accediendo al documento de licitación del contrato, donde además se desprende que Hacienda ha engordado este presupuesto en más de 300.000 euros respecto al anterior. Claro, aquí María Jesús Montero podría decir su famoso: eso no es nada, 300.000 euros, pero ¿qué es eso? Y podrían haber sido en lugar de 300.000, 600.000 o 1.000.000 más. Los servicios de traducción que busca la agencia tributaria también deberán servir para el inglés, el francés y el alemán. Desde el año 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, la agencia tributaria cuenta con un servicio de traducción asistida telemático externo para la obtención en diferentes lenguas cooficiales de las comunicaciones escritas que envía a los contribuyentes. Bien, en 2014, ya con Rajoy en la presidencia y Montoro en el timón de Hacienda, él heredó un timón grande, bueno, pues dejó un timón gigantesco, como el del Santísima Trinidad. Porque aquí las grandes subidas de impuestos nos las sacudió el Partido Popular, por cierto. Se amplió la traducción a los contenidos servidos desde la sede electrónica de la agencia tributaria. Ahora bien, Hacienda señala que desde 2017 se ha producido un incremento considerable en las traducciones, puesto que hasta ese momento únicamente se traducían de forma estándar los documentos de renta. Pero debido a que la LPAC obliga a traducir todo tipo de documentación dirigida al contribuyente, ha aumentado la demanda de estos servicios. Por la continua integración en la Comunidad Económica Europea, que no se llama así, que esto es de hace 20 y tantos años, más, por ahí, 25 o 30 años, empezó a llamarse Unión Europea, pero bueno. Y la participación en organismos internacionales se han incrementado considerablemente las traducciones a inglés, francés y alemán. Estas razones estarían detrás del aumento del gasto en traducciones, con documentos tributarios, bien. Lo mismo se puede decir con el tema del BOE en 4 idiomas y todas estas cosas, que esto pues habría que meter un dinero aparte. Me podríais preguntar que qué me parece. A ver, a mí me parece bien que la administración se dirija al contribuyente en su propio idioma, sin ningún problema. Básicamente que me parece bien que la administración se dirija al contribuyente en un idioma que el contribuyente entienda. Eso es lo propio. Y no estar, porque podríamos hacerlo también, no sé, si pongamos por caso hay en España 10.000 contribuyentes cuya lengua es el ruso, pues no les vas a enviar la documentación en ruso. Pero vamos, no me parece mal que las cosas se envíen en el idioma del contribuyente en cuestión. Bien, aquí habría un problema, y es que 1,7 millones, casi 2 millones, era lo que pagaba el Rubius a Hacienda. Casi 2 millones. Él ganaba o facturaba, creo, una cosa así, 4 millones y pagaba 2 millones a Hacienda. Se fue a Andorra precisamente porque quería dejar de pagar 2 millones para pagarle a la Hacienda andorrana, pues no sé si era 300 o 400.000 euros. Bien, de esos 2 millones, del Rubius, 1,7, es decir, prácticamente todo, se va a traducir cartas por la propia Hacienda. Al final, esto nos permite hacernos una reflexión, permite que hagamos todos una reflexión, y es realmente de lo que cuesta la infraestructura estatal. Que a veces pensamos que realmente pagamos los impuestos, ya sabéis, para mantener la sanidad, las carreteras, el SAMUR social y esas cosas, ¿no? Bueno, pues que si no los pagamos somos unos insolidarios que no nos acordamos de nuestra abuelita y de nuestro padre jubilado. No, buena parte de los impuestos, una parte considerable además, se va en este tipo de cosas. Se va en estructura, en mantener la estructura del Estado. 1,7 millones, imaginad lo que es todo ese dinero junto. La cantidad de horas de trabajo que se necesitan por parte de los que crean riqueza en el país, es decir, trabajadores, ya sea por cuenta propia o ajena, para producir en impuestos 1,7 millones, que se van a ir en traducir cartas. Y esto es un capítulo minúsculo, inapreciable, pero nos permite hacernos una idea del gasto de esta gente, de cómo
cuando nos vienen con el cuento de que tenemos que ser solidarios y pagar muchos impuestos y tal y cual, lo que nos están diciendo es tenemos que pagar mucho dinero porque hay que financiar una estructura que es elefantiásica. Ahí tenemos, 1,7 millones solo en traducir cartas. Podríais decirme, no, pero claro, es que también al contribuyente hay que mandarle las cartas en catalán o en gallego. Y insisto, no me parece mal que Hacienda pues se dirija al contribuyente en la lengua propia. Quizá esto, 1,7 millones de euros, es necesario. No lo sé. Lo que sí sé es que es 1,7 millones de euros que han tenido que salir del trabajo de un montón de gente. Vamos, de todos, en una palabra. Pensadlo lo que es generar eso. Pensad en empresas que ya les gustaría facturar 1 millón de euros. Pensad que en España se montan sociedades limitadas con 80.000 o con 90.000 euros. Y la persona que se lo haya montado, pues trabaja como un negro durante 18 horas al día. Para que estos tipos se gasten 1,7 millones en traducir cartas. No sé cómo lo veréis vosotros, pero claro, al final, si nos vamos al... Diréis, esto es el chocolate del loro, ¿no? Pero bueno, el chocolatina, al final tienes un chocolate bastante grande, ¿no? Quizá habría que empezar a fijarse en el chocolate del loro y cada vez que nos vengan con este cuento de los impuestos y de la solidaridad y de que tenemos que ayudar a las viejecitas y de que tenemos que mantener los hospitales funcionando, caemos en la cuenta, pues eso, de que se van 1,7 millones de euros en traducir cartas. Ojo que era algo menos, pero al final son 1,7 millones porque han engordado esta gente el precio 300.000 euros. Vamos a hacerlo de 300.000 euros solo. Fijaos lo que hay que trabajar para producir 300.000 euros. Hay empresas, unas cuantas, que no facturan esa cantidad de dinero. Esa es la realidad. Ahora que nos van a meter el hachazo a los autónomos. Pensad la cantidad de autónomos que hacen falta con sus cuotas para conseguir, para juntar 300.000 euros que se van a ir no en ambulancias, no en respiradores para las unidades de cuidados intensivos, no en profesores para las escuelas, que se van a ir en simplemente unos tíos que han decidido que hay que engordar el presupuesto de traducción de cartas a lenguas cooficiales o a lenguas que no lo son, como el inglés o como el francés o como el chino mandarín. Es decir, cuando uno se empieza a pensarlo, individualiza esto, se da cuenta del asalto sistemático del que está siendo objeto continuamente el contribuyente. Luego dirán que no les llega el dinero y claro, no les llega el dinero con lo que pagamos. Es que esa es la cruda realidad. No les da, evidentemente, y necesitan endeudarse, necesitan pues colocar bonos que hoy por hoy se los está comprando el Banco Central Europeo, pero en algún momento se los dejará de comprar. Habrá que ver qué es lo que sucede entonces, no tenemos ni idea, pero vamos, que historietas de estas me parece a mí que van a ser bastante comunes tan pronto como la crisis económica empiece. No tengo ni idea cuándo empezará esa crisis, si se empezará a notar sobre todo entre los empleados, si la gente empiece a perder sus trabajos y demás, pero estas son las clásicas cosas que al personal le enfadan bastante, que sienta que ha trabajado todo el día, porque claro, 1,7 millones de euros, 300.000, vamos a dejarlo solo en lo que han subido la factura, son muchísimas horas de trabajo. Más de las que pensamos, muchísimas más. Yo desde luego no produzco 300.000 euros al año, ya me gustaría, en serio, pero no los produzco y me paso el día trabajando, así que se comen todo mi trabajo en hacer, no sé, en enviar, en traducir, qué sé yo. En fin, podríamos hacer el cálculo, pero muy poquitas cartas. Se les va todo mi trabajo, entero. Podéis hacer la prueba con vosotros mismos. En fin, me ha parecido llamativo y me parece, de nuevo, que sobre este tipo de temas tendremos que seguir hablando en un futuro cercano.